hoy entramos en nuestro espacio de salud con nuestro doctor, quien todos los jueves nos acompaña. Doctor, bienvenido a este espacio, qué gusto que nos acompañes nuevamente con un tema muy interesante. Buenos días. Nicola Andreina, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Un feliz y bendecido día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la digestión, con los alimentos y bueno, también temas que van de la mano con con el tema principal. Pero queremos invitarlos para que se vayan conectando, si tienen dudas, si tienen preguntas a lo largo de este espacio, obviamente que tengan la oportunidad y la posibilidad de hacer las preguntas para responderlas de la mano de nuestro doctor, una persona profesional que nos puede dar esos conocimientos y esas respuestas que ustedes necesitan. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar a hablar de qué es la digestión y por qué es tan importante, doctor. Claro que sí, Nicole. La digestión o el proceso digestivo es cuando el organismo, pues son todos los mecanismos, todos los factores para poder digerir adecuadamente los alimentos y extraer de ellos los componentes esenciales, que es en última lo que necesita la célula. Entonces uno come pollo, pero la célula no necesita pollo, necesita los aminoácidos del pollo. O uno consume frutas y la célula no necesita la papaya, no necesita la manzana, necesita los carbohidratos, necesita las vitaminas, necesita los minerales que trae esa fruta. Entonces ahí, para eso es el proceso digestivo. Esto tiene muchísimas fases y empecemos por hablar que la digestión inicia desde antes de que la persona ingiera el alimento. Ahí ya inicia el proceso digestivo, desde la parte visual. Cuando tú ves lo que te sirven o lo que vas a comer, ahí ya inicia el proceso de digestión, porque si lo que ves te agrada, ya a nivel de la boca, las glándulas salivares empiezan a producir tialina, que es una enzima que colabora con el desdoblamiento de los alimentos para generar el bolo, y así sucesivamente. Ya después este bolo alimenticio que está mezclado con la tialina y de una muy buena masticación, que eso es clave, eso es importantísimo. Masticar muy bien mientras estás comiendo. Ese bolo alimenticio va a pasar posteriormente al estómago y ahí se va a mezclar con una serie de sustancias como la pepsina, la gastrina, el ácido clorhídrico, que siguen desdoblando el alimento, vuelvo y repito, para descomponerlo en sus fracciones o en sus partes funcionales, bien sea aminoácidos, bien sea carbohidratos, que es la glucosa, el azúcar, bien sea las grasas, lo que necesitamos es colesterol, y las vitaminas, los minerales, los oligoelementos. Entonces ahí empieza el proceso digestivo, vuelvo y repito, desde que tú ves lo que vas a comer. Y es importante porque al cerebro le encanta que lo sorprendan todo el tiempo. Al cerebro no le gusta la monotonía. Entonces puede ser muy rico lo que te sirvan, pero si todos los días es exactamente lo mismo, ahí la cosa ya no empieza a funcionar. Entonces yo le recomiendo a mis pacientes, me dice, pero pollo todos los días, claro, pero lo puedes preparar de maneras diferentes, lo acompañas de maneras diferentes, y el tema de los colores en el proceso digestivo es importantísimo. Entonces el cerebro se impacta fácilmente por colores. Entonces un plato, imagínense un plato todo blanco o todo rojo, no es tan agradable para el cerebro. Entonces ya el proceso digestivo se puede ver un poquito alterado. Una variedad de colores es importantísimo y ahí es donde los vegetales, por ejemplo, nos dan una mano muy importante, porque podemos tener el amarillo, la gama de verdes, los rojos, los naranjas, los tonos oscuros que te puede dar la berenjena, etcétera. Entonces puedes tener un plato bastante colorido y eso le gusta al cerebro. Y si le gusta al cerebro, ya el proceso digestivo empieza muy bien. Ese es el primer punto. Entonces, clave que nos guste lo que vamos a comer, lo que estamos viendo. Pero también es importante que huela bien, porque ahí también impactas las neuronas olfativas, que también esto es un tema de conexiones a nivel central. Todo para que empieces a producir saliva y el estómago también empiece a producir sus jugos gástricos. Entonces debe oler muy bien, debe verse muy bien. El paso siguiente es que debe saber muy bien. Claro. Verse, oler, saber. Ya viene un tema de las texturas. No a todo el mundo le agrada tan cremoso o tan líquido. Bueno, el tema de las texturas, pero ya no es tan importante. El sabor, el olor y lo que ves, importantísimo. Entonces ahí ya empieza a ser
el bolo alimenticio, empiezas a masticar. La masticación, importantísima. ¿Es verdad que hay que masticar 38 veces un bocado Bueno, antes de pasar? eso puede ser un mito. ¿Qué es lo importante? Que ese alimento ya esté muy blando, muy papilla, podríamos dar ese término, antes de ser digerido, o sea, antes de pasarlo, de tragarlo, porque el término correcto es tragar. Antes de tragar el alimento debe estar como papilla, ahí es donde tú contribuyes, porque si no le vas a poner mucho trabajo al estómago, ¿no? Coges un pedazo de carne, todo durito, lo masticas 3 veces y lo pasas, ¿no? Y le vas a poner un trabajo al estómago impresionante. Entonces hay que masticar, que 38 o 30 o 40 o 20 o 15 veces, no, el número no importa, es que quede como una papilla. Sí. Y ya lo pasas, lo digieres. Ahí ya le mandas el trabajo al estómago. Y entonces está la pepsina, la gastrina, el ácido clorhídrico, y el estómago hace su proceso y posteriormente el estómago manda ese contenido al duodeno. En el caso de cuando el estómago está vacío y la persona tiene mucha hambre y pasa un periodo súper largo sin comer nada, ¿qué puede producir en su digestión a futuro cuando ya vaya a consumir alimentos? Bueno, aquí se pueden configurar cuadros de gastritis, que es una irritación por una estimulación, una sobreestimulación del estómago. Ojo con este tema, hay gente que está muy acostumbrada a comer chicle. Y el chicle es una tomadera de pelo para el sistema. Porque tú estás masticando el chicle, pero no estás comiendo. Pero el cerebro lo interpreta como si estuvieras ya en un proceso de digestión, de absorción de alimento. Y entonces el cerebro interpreta eso y da la orden al estómago de empezar a producir gastrina, pepsina, ácido clorhídrico, y el pH baja, porque el pH tiene que bajar bastante, tiene que volverse bastante ácido para poder desintegrar, pero ahí no estás comiendo, estás mandando una señal equivocada, como si lo estuvieras haciendo porque estás masticando el chicle. Entonces no estás comiendo, pero tu estómago sí está súper activado, produciendo todos los jugos gástricos, y ahí se puede configurar un cuadro de gastritis, porque entras a tu estómago en un estado de acidez permanente, y eso puede terminar irritando, afectando la mucosa del estómago. Y entonces viene la gastritis, que la gastritis es la irritación, la inflamación de la mucosa gástrica, y se puede dar por ese fenómeno. Las personas que aguantan mucho tiempo, pero todo el tiempo están pensando en la comida. Claro, eso es un tema de estrés bastante fuerte para el sistema, y ahí también se puede configurar una irritación, ¿no? Porque digamos que su consciente está diciendo necesito comer, le está acomodando la orden al estómago, necesito comer, pero no está comiendo, por la razón que sea. En estos temas de ansiedad, cuando digamos no pudo salir la persona a almorzar por X o Y motivo, está estudiando, está trabajando, alguna cosa, puede tomar bastante agua, y el agua calma, relaja y baja los niveles de ansiedad en la persona. Entonces ese es un tip, bastante agua mientras puede ir a almorzar o a cenar o a desayunar, lo que sea. Pero también tiene que tener hay una parte de la disposición anímica y mental de la persona frente a la situación, porque si la persona dice, bueno, estoy estresado, no he podido comer, necesito comer, no es muy bueno que eso suceda. Entonces, si no puedo comer por X o Y motivo, me relajo, sigo con lo que tengo que hacer, tomo agua mientras tanto y posteriormente me alimento. Vuelvo, repito, es un tema de hacer conciencia de la situación y no estresarse por la situación. Ahora, ¿qué se recomienda? En personas porque es que viene ya el tema de los ayunos intermitentes, que lo hemos hablado en otros programas, que pueden ser muy buenos, pero a un paciente para ayuno intermitente hay que prepararlo. Entonces, inicialmente yo lo detoxifico, lo descodifico, hago muchas cosas en ese organismo antes de dar el paso al ayuno intermitente, que puede ser, por ejemplo, 2 comidas al día, y eso implica un ayuno de 16, 18 horas sin comer, y eso puede ser muy estresante. Entonces yo prefiero preparar a los pacientes para dar el paso al ayuno. Entonces nos seguimos manteniendo en las 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, y no tendría por qué haber situaciones o problemas de estrés de la persona. Entonces ese es otro mensaje, tratar de comer a horas, porque el cuerpo es importante generarle hábitos. Así como hay que generar un hábito para ir al baño a hacer popis, hay que generar un hábito en cuanto a la alimentación. Pues no tienen que ser horas súper rígidas, que si no es a las 7 de la mañana el desayuno, entonces no. No, puede ser entre las 6:30 y las 8. Jugar con ese tiempo, pero estar en ese rango. Y el almuerzo puede ser entre las 12 y la 1:30. Ese es otro rango.
y la cena puede ser entre las 6 y las 7:30, ese es otro rango, pero tratar de respetarlos. Claro, habrá momentos de excepción, por alguna situación social, un matrimonio, un evento que no se pudo cenar a las 7 de la noche, tocó a las 9, pero esa es una excepción, ahí no pasa absolutamente nada. Entonces los hábitos son importantes. No tomarle el pelo al cerebro, ojo con los que mastican chicle porque fácilmente se pueden ganar sus cuadros de gastritis. Ya una vez pasa el alimento, es importante algo que se llama la competencia del páncreas, porque el páncreas también colabora, da su aporte en el proceso digestivo, al igual que el hígado. La producción de bilirrubina en el hígado, por un lado, que se convierte en la bilis, que la exprime la vesícula, y por el lado del páncreas está la pancreatina, la colecistoquinina, las amilasas, otra serie de sustancias que siguen contribuyendo con el proceso digestivo. Entonces miren que en el proceso digestivo hay que tener una muy buena salud oral, hay que tener una muy buena salud esofágica, gástrica, intestinal, hepática, pancreática, o si no el proceso se puede haber afectado en cualquiera de sus fases o del trayecto por el que va a nivel anatómico. Sí. Entonces, la salud pancreática. Es muy frecuente las insuficiencias pancreáticas exocrinas. El páncreas tiene dos fases. Una fase endocrina, que hemos oído hablar, que es la producción de insulina, que eso es para controlar los niveles de azúcar, o más bien para transportar el azúcar en la sangre, esa es una parte. Pero hay otra parte importante en el páncreas, que es el 95% del páncreas, y es una función exocrina, y de lo que estamos hablando, una producción de enzimas para colaborar con los procesos digestivos. Y a veces esa insuficiencia pancreática hace que las personas no digieran adecuadamente los alimentos. Entonces hay alimentos que no se pueden desdoblar muy bien, no pueden ser absorbidos ni a nivel del duodeno, el yeyuno, el ilion, etc. Y entonces se fermentan o se descomponen porque no son digeridos. Okay. Y entonces cuando la persona come y se llena de gases, y muchos gases, ahí uno tiene que pensar en una insuficiencia pancreática. O sea, ese páncreas no está cumpliendo su trabajo adecuadamente. Entonces los alimentos no se están digiriendo. Ese es el proceso digestivo, y ya después de que se absorben los alimentos, viene el proceso de eliminación en la digestión. Y eso le compete fundamentalmente al colon. Entonces tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, que eso hace parte de la anatomía, recto y ano. Y en esa parte, ya lo que el organismo no necesita, lo elimina. Y ahí es clave el tránsito intestinal, la motilidad intestinal. ¿Qué es eso? El movimiento que hacen los intestinos de manera autónoma. Ellos solitos hacen ese movimiento, que es un momento para que se vaya exprimiendo, porque ahí ya se ha formado el bolo fecal, para que se vaya exprimiendo y ese bolo fecal vaya corriendo para que sea expulsado. Okay. Y ahí es clave la hidratación del paciente. Si el paciente no está correctamente hidratado, ese tránsito intestinal, ese movimiento del intestino se va a ver afectado. El otro punto, si no hay suficiente aporte de fibra, entonces lo hemos hablado en muchos programas, ojo con el consumo de vegetales, de verduras, porque ahí es donde está la fibra. Aparte que viene el otro apéndice, que es la salud de la microbiota intestinal, que es la flora bacteriana, que también cumple funciones muy importantes. Y si tú no mantienes bien nutrida esa flora bacteriana, que no son otra cosa que bacterias, son bacterias buenas que están en nuestro intestino, que colaboran para terminar el proceso digestivo y el proceso de eliminación. Entonces, si no consentimos, si no cuidamos a la flora bacteriana, pues vamos a tener una flora bacteriana patógena muy mala y el proceso digestivo se va a ver afectado, y fácilmente puede el paciente entrar en cuadros de estreñimiento, que son muy frecuentes. Estreñimiento es no hacer del cuerpo, sí, por lo menos una vez al día. O Okay. sea, si el paciente no va todos los días al baño a hacer popis, eso ya es un estreñimiento. O pacientes que tienen todo lo contrario, ¿no? Unos cuadros diarreicos, explosivos. También es un tema de alteración de la flora. Y ojo, la flora uno la consiente, uno la cuida si la alimenta bien, y la única forma de alimentarla es con la fibra insoluble. Y la fibra insoluble solo se encuentra en los vegetales, en las verduras. Por eso, si no consumes vegetales, no consumes verduras, no consumes agua, ya estás afectando tu proceso digestivo. Son recomendaciones importantes para tener una buena digestión. Es un tema muy amplio, por supuesto, es un tema extenso para poderlo hablar, pero pues se nos está